Bueno, pues en este video hablaremos de las causas del fracaso escolar. Iniciaremos por aprender qué es el fracaso escolar. Bueno, pues el fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema educativo y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. La solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con trastornos de aprendizaje. Después es detectar todos los factores que intervienen en su dificultad y, sabiendo las implicaciones del caso, construir un programa de objetivos para ese niño y ponerlo en práctica. Podríamos decir que hablar de dificultades en el aprendizaje significa reconocer alteraciones en el proceso de asimilación y por ello en los procesos psíquicos y físicos que intervienen en él. Es muy importante ser consciente de las señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de aprendizaje. Algunas de estas son cuando el niño tiene dificultad para entender y seguir instrucciones, para recordar lo que alguien le acaba de decir, cuando no domina las destrezas básicas de lectura, de letreo, matemáticas, cuando tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, etc. Hay varias variables en este tema. Alguna podría ser que los niños y jóvenes tengan dificultades reales de aprendizaje en cualquiera de sus manifestaciones. Otra posible cosa podría ser que haya niños y jóvenes que les cueste entender, concentrarse en clases, porque son impulsivos e inquietos y tienen malos hábitos de estudio. Otro tercer grupo lo integran los niños y jóvenes deprimidos, lo cual puede deberse a diferentes causas, pero es fundamental establecer la diferencia entre un niño con problemas de aprendizaje específicos y un niño con problemas de aprendizaje en general, como lo es el lento aprendizaje. Dentro de los problemas de aprendizaje podemos distinguir entre problemas generales y problemas específicos de aprendizaje. Dentro de los problemas de aprendizaje específicos podemos encontrar la dislexia, alexia, disgrafía, agrafía, disortografía, discalculia, acalculia, apraxia y dispraxia. Daremos una breve explicación de cada uno y digo breve porque en general pues es necesario estudiarlos muy a fondo para lograr entenderlos. Por eso será una breve introducción que espero sea muy significativa. Bueno, pues la dislexia es un desorden específico en la recepción, en la comprensión y o en la expresión de la comunicación escrita, que se manifiesta en dificultades reiteradas y persistentes para aprender a leer. Se evidencia en una lectura confusa y muy lenta, errores de ortografía y cambio de letras o sílabas. También se caracteriza por un rendimiento inferior al esperado para la edad mental. La alexia es la pérdida de la capacidad previamente adquirida de la lectura debida a un daño cerebral. Es la forma más común originada por un trastorno en la capacidad para interpretar el carácter simbólico del material escrito. La disgrafía es un trastorno específico de la escritura. El niño presenta un nivel de escritura significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, y ello influye negativamente en sus aprendizajes escolares. Los problemas más frecuentes que se suelen observar son la inversión de sílabas, la omisión de letras, escribir letras en espejo, escritura continuada o con separaciones incorrectas. La disgrafía también se clasifica en disgrafía caligráfica y fonológica. Siguiente, la disortografía es la dificultad que presentan determinados alumnos al momento de reproducir correctamente las grafías que integran las palabras. Esta deficiencia va asociada a la dislexia y puede ocurrir como consecuencia de la misma. La agrafía es la pérdida de la capacidad de escribir como consecuencia de una lesión cerebral. Generalmente va acompañada de la alexia. Hay dos tipos: agrafía de tipo anterior o frontal, con rasgos toscos en relación a la afectación motora, caligrafía grande, ortografía deficiente y producción limitada y a escasas palabras o frases cortas agramáticas. Y la siguiente es la grafía de tipo posterior, en la cual la mecánica de la escritura es normal, pero se producen paragrafías literales y verbales, faltan nombres y se observa desintaxis. La discalculia es la inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas a pesar de recibir toda la instrucción convencional, en contraste con una capacidad intelectual normal. Si no se trata a temprana edad,
puede arrastrar un importante retraso educativo. En los niños con esta dificultad causa mucho sufrimiento. Otra muy importante es la acalculia, la cual es la pérdida de las habilidades aritméticas previamente adquiridas. Se presenta en tres formas. 1. Acalculia afásica, que es la inhabilidad para comprensión de números y signos aritméticos como lenguaje. Se asocia con afasia, que consiste con la pérdida total o parcial de la capacidad para comunicarse, perturbándose la utilización de las capacidades precisas para la producción y o la comprensión de la palabra oral y escrita. La siguiente es la calculia visual espacial, comprensión inapropiada de los números y puntos decimales que genera errores en el cálculo. Y la tercera es la anaritmética, pérdida pura del cálculo, generalmente asociado con afasia y muy ocasionalmente como hallazgo aislado. La apraxia y la dispraxia. Bueno, la apraxia es un trastorno de la eficiencia motriz. El niño no puede realizar algunos gestos o movimientos, mientras que la dispraxia es la dificultad para coordinar y ejecutar progresivamente movimientos simples, tales como levantar un dedo, empuñar la mano, etc. También se refiere a la falta de organización del movimiento. El niño puede tener una inteligencia normal y no adolecer de ninguna lesión cerebral. El siguiente es el déficit de atención e hiperactividad, el cual les recomiendo que investiguen mucho, pero bueno, a grandes rasgos los tres tipos principales son los siguientes. El primero es el tipo combinado. Este es el tipo más frecuente y está caracterizado por comportamientos impulsivos e hiperactivos y falta de atención y distracción. El segundo es de tipo impulsivo hiperactivo. Este es el tipo menos frecuente, caracterizado por comportamientos impulsivos e hiperactivos sin falta de atención ni distracción. Y el tercero es el tipo falta de atención y distracción. Este tipo está caracterizado predominantemente por una falta de atención y distracción sin hiperactividad. Algunas recomendaciones que tenemos para los padres es aceptar el hecho de que su hijo puede tener dificultades de aprendizaje. Una vez aceptada la situación, es más viable ayudar al hijo a superarlas con personal especializado, acercarse más al centro de estudios y apoyar la labor de los maestros, supervisar siempre los repasos diarios y las tareas, tratar en la medida de lo posible estudiar con su hijo, utilizando abundantes recursos visuales, tales como afiches o dibujos elaborados por el mismo alumno, y colocar un escritorio frente a una pared libre de distracciones visuales. Algunas recomendaciones para los maestros es estar siempre pendientes de la individualidad de cada alumno y remitir cuando sea necesario a los especialistas que puedan ayudarle en las dificultades de bajo rendimiento. Si el alumno es muy inquieto y no se concentra, puede colocarlo lo más cercano a su escritorio, no sentarlo junto a otro alumno con las mismas características, sino al contrario, alguien más apacible y concentrado. También mantenerse en contacto permanente con los padres de familia y con el centro de estudios o enviando notas sobre el desarrollo del alumno. Después tenemos recomendaciones para alumnos. En el aula de clase debe estar sentado lo más cercano al escritorio o pizarra del docente. Evitar la cercanía de puertas y ventanas. La posición física y mental que adopte durante la hora de clase deberá ser sentado recto, sin sostenerse la barbilla o el mentón o recostado en el pupitre. Escuchar siempre con atención lo que dice el maestro, no platicar o jugar. Si no comprende algún tema, preguntar al maestro. No debe sentir temor. Las personas más inteligentes son las que no se quedan con dudas. La clave del éxito en los estudios es el repaso diario, quincenal y mensual. De esta manera va estudiando poco a poco para el periodo de exámenes y no tendrá mayor dificultad. Es de vital importancia que los padres se vuelquen en la educación de sus hijos desde pequeños, pues es la manera más eficaz de evitar futuros fracasos. También es muy importante la colaboración entre todas las personas que traten al niño, educadores, padres, profesores, médicos, psicólogos, asistentes, etc., ya que la confrontación de datos de estas personas puede llevar al origen del fracaso y por tanto a un diagnóstico precoz. Si el abandono pedagógico por parte del maestro tiene como antecedente y como condición actual un ambiente familiar que brinda poca estimulación cognitiva y afectiva, que no proporciona estímulos suficientes para la formación de hábitos e intereses docentes,
ni para el enriquecimiento de sus viviendas, estaremos en presencia de un caso de abandono pedagógico y sociofamiliar. Lo más peligroso en el intento de caracterización de los niños con dificultades en el aprendizaje es tratar de elaborar un patrón universal de sus características sin tener en cuenta que cada niño de esta categoría constituye un caso diferente. Bueno, con ayuda de un niño puede llegar a ser más hábil, independiente, seguro y feliz, estimulando el crecimiento, la creatividad, la curiosidad, la independencia y el ingenio de los hijos o alumnos. Se favorece la felicidad en su infancia y en su vida adulta. Muchas gracias.